En la votación de Naciones Unidas hubo 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 en contra. Los 6 en contra son Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón e Israel. ¿Qué lectura se hace de estos países que han votado en contra? En principio te traduciría estos países, o fundamentalmente 4 de ellos, en las ciudades que son los centros financieros del mundo. Nueva York, Londres, Tokio y Frankfurt. Los 4 países, los que pertenecen a estas ciudades, han votado en contra de una resolución que lo que busca es reglamentar de alguna forma el tema de la reestructuración de deuda de los países y evitar los abusos que cometen los fondos buitres. Otros 2 países, Canadá e Israel, ya sabemos que votan simplemente por compromisos con Estados Unidos, acompañan el voto de Estados Unidos. Ahí ya hay otro tipo de razones políticas. Pero lo que se ve claramente en esta votación es que el centro financiero del mundo está en contra de estas regulaciones. Y esto vuelve a poner sobre la mesa, sobre el tapete, la discusión. ¿Los fondos buitres son el mal no deseado por el sistema financiero o son otra cara de este mismo sistema financiero que en conjunto es injusto y que el nuevo Fondo Monetario Internacional, como dice Kicillof. Claro, que demanda una reestructuración de todo el sistema financiero, en el cual hoy se ha dado un paso importantísimo, pero no completa la reestructuración de este sistema financiero, que es lo que mencionaba el ministro Axel Kicillof en la conversación con la presidenta que recién veíamos. Vamos a preguntarle, si te parece, a Pedro Grieber. Pedro, a ver, ¿qué análisis político se puede hacer? ¿Cómo se puede tomar esto a nivel sudamericano? ¿Cómo pueden interpretar esta postura de Naciones Unidas con relación a la propuesta argentina al resto de los países? Creo que más allá de los países sudamericanos, está claro que esto afecta a todos los países que tienen la carga de la deuda. Claro. Está en sintonía con lo que nosotros comentábamos de la carta que difundieron 19 economistas, entre ellos el ex ministro de Economía de Grecia, Yanis Varoufakis, criticando justamente el manejo de la deuda de los países más poderosos que pusieron de rodillas al gobierno griego de Alexis Tsipras. En este sentido, el apoyo al gobierno argentino de estos economistas es importante de lo simbólico. Obviamente no son personas que hoy ejerzan un poder en algún país, pero implica un respaldo respecto de un tema que es extremadamente complejo, que es la renegociación de la deuda. Porque, entre otras cosas, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí también, ya es muy difícil saber qué parte de la deuda en cada país le pertenece a quién, cuál fue legal, cuál fue legítima. De hecho, hace pocos meses atrás, en junio, había una auditoría de la deuda en Grecia para ver cuál era legal y cuál era legítima. Hace poco se hizo en Ecuador también. De hecho, el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, nosotros tuvimos acá a su principal responsable, Eric Toussaint, el economista belga, planteaba esto como un tema central y él estuvo en la auditoría, tanto en Ecuador como en Grecia. Claro, los más poderosos, como señalaba Raúl, no están dispuestos a profundizar en esto y nos lleva a otro tema que con Raúl también hemos conversado en más de una oportunidad en Visión 7 Internacional, que tiene que ver con el movimiento de capitales especulativos. Cómo se le pone el cascabel al gato respecto de los capitales que pueden ir de un lugar a otro y hacer quebrar países, porque es uno de los objetivos. Mirá, Pedro, ahí hay 2 puntos de este documento que se aprobó, que dice tratamiento equitativo y sostenibilidad en la reestructuración. ¿Es esto lo que vos decís? ¿Lo podría tomar Grecia? Yo no sé cómo para negociar, digo, pero Grecia está inmersa en un proceso electoral el domingo 20 hay elecciones. Claro. No creo que lo planteen ahora, aunque Tsipras vuelve a decir que algunos puntos lo va a renegociar, está tratando de ganar tiempo. ¿Implica esto un espaldarazo al gobierno de Alexis Tsipras, al golpeado gobierno de Tsipras? Y hay que ver. Bueno, hay 9 puntos. Sí, se han votado 9 puntos. Te agrego a la respuesta de recién de Pedro, que preguntabas recién. El acuerdo o el tratado de la Unión Europea con Grecia no respeta ninguno de estos 9 puntos. Qué bárbaro, claro. Los 9 puntos están afuera. Ninguno de estos puntos está respetado. ¿El tratado, repetime, cuál? El tratado que firmó Alexis Tsipras con la Unión Europea o con la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, FMI y la Unión Europea, no respeta ninguno de estos 9 puntos que hoy votó Naciones Unidas. Por eso termina como terminó. Por eso tiene bueno, hay un antecedente interesante. Este es un trabajo, un estudio que hizo el Ministerio de Economía de la Nación, pero que no se
no se conoció, no se difundió. De los 21 acuerdos a nivel internacional que se hicieron de reestructuración o refinanciación de deuda, porque el caso de Grecia no fue una reestructuración, fue simplemente patear para adelante la deuda, de los 21, en 10 casos se cayeron porque justamente no respetaban ni las condiciones que tenía el país para pagar y aceptaban las condiciones de mercado que se le imponían. 2 de estos 21 son los casos justamente de este último de Grecia y el de Ucrania, que no se cayeron, pero que uno podría adivinar que se van a caer por las condiciones que están firmando. Vamos a compartir y solo unas 9 placas, son Rulo. los que lograron subsistir, que son justamente los que no respetaron este tipo de condiciones de mercado. Entre ellos el de Argentina del canje, ¿no? Vamos a repasar el documento un poquitito. A ver las placas. Vamos a ir repasando los 9 puntos, un poco resumidos, pero lo podemos ir pasando. Ahí tenemos, Raúl. Un Estado tiene derecho a reestructurar su deuda. Punto 1, que se refiere al derecho de Estado soberano, en el ejercicio de facultad discrecional, de elaborar sus políticas macroeconómicas, que esto no puede estar afectado por condicionamiento de los acreedores. Respeto a la mayoría de acreedores. ¿Qué es esto? Que en el caso de que haya acuerdo con una mayoría de acreedores, no puede haber una minoría, una minoría extrema inclusive, que pueda afectar a esa mayoría y eventualmente dar por tierra con el acuerdo que no se fijó porcentaje, pero la presidenta daba el ejemplo de Estados Unidos, que con el 66 se cierra, digamos. Y en el caso de Argentina, que con un 72%, claro. 74% del primer acuerdo y 92% en el segundo canje tuvo acuerdo y sin embargo los fondos buitres lo afectaron. Este es el punto 9 del acuerdo, la reestructuración por mayoría. Vamos con otro. Descarta la posibilidad de fallo de una corte internacional que esté por encima. Tal cual, es decir, una vez que se logra un acuerdo con los acreedores, esto no es judicializable por una corte superior que diga. Le pega a Griesa. Claramente, ¿no? Claramente. Sí. Bueno, se constituye una comisión vedora que creo que tiene un tiempo, ¿no? Que creo que tiene un tiempo, como mucho, de un año y medio o con prórroga de un año más. Los bienes en el exterior no se pueden embargar. Bueno, nos ha pasado desde la fragata Libertad hasta el intento de embargar los fondos del banco. Esto es el principio de inmunidad soberana para los bienes de propiedad del Estado. Reestructuración en 18 meses con posibilidad de extensión. Acuerdo vinculante para todos los acreedores, dice. Y check-in obligatorio de acreedores. Esto es, creo que es para chequear si los acreedores tienen seguro, ¿no? Este es el tema, que se presenten los acreedores, que no haya acreedores ocultos. Esto también tiene que ver con la transparencia. El tema de que si se hace una convocatoria de los acreedores, como se hace en cualquier convocatoria de acreedores privada, es decir, tenés un plazo para presentarte. Si no te presentaste, quedaste afuera del derecho a reclamar pago de deuda. Muy bien. Muy bien, quiero agregar a lo que acaban de decir nuestros compañeros que Naciones Unidas aprobó también una serie de cuestiones que tienen que ver con valores, con principios, como por ejemplo el de la soberanía, la buena fe, la transparencia, la imparcialidad, el tratamiento equitativo, la legitimidad, la sustentabilidad y la reestructuración de la mayoría. Estos son valores, principios fundamentales que atañen a la vida de todos los seres humanos y por supuesto a las naciones. Como quedó dicho en este noticiero, la resolución de Naciones Unidas del día de hoy no afecta solamente a la Argentina, sino a montones de países en el mundo que están endeudados y que tienen a los fondos buitres sobrevolándolos. Ahora, ¿cómo llegó la República Argentina hasta acá? El estallido de la crisis internacional en 2008 provocó un desbarajuste planetario. Las políticas neoliberales recortaron salarios, provocaron desempleo y aumentaron exorbitantemente las deudas de los países. La política en manos de un mercado sin regulación abrió puertas al accionar carroñero de los fondos buitre. Los gobiernos democráticos tienen como uno de esos atributos claros determinar cuál es la orientación y la política económica del país. Ahora, si uno está esclavizado por el sistema financiero como país, y es el sistema financiero el que para cobrar impone las condiciones, la verdad es que los pueblos se convierten en víctimas y dejan de tener esa capacidad de decisión sobre lo que ocurre con sus propias economías.
La decisión del gobierno argentino de desarrollar un plan de reestructuración de deuda y la defensa de la soberanía para decidir cómo negociar interesó a otras naciones que también están en problemas, como el caso de Grecia. Που πρέπει να γίνει βιώσιμο και δεν αφορά μια ελληνική περίπτωση, αλλά αφορά το ευρωπαϊκό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και να πάρουμε από κοινού αποφάσεις για το κοινό μας μέλλον, προκειμένου να φύγουμε από αυτή την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση. El debate sobre la deuda soberana liderado por Argentina recibió un fuerte respaldo del G77 más China, el Mercosur, la UNASUR y la CELAC. El proyecto también fue defendido en otros foros internacionales por prestigiosos economistas como el norteamericano Joseph Stiglitz y el francés Thomas Piketty. Dentro de Naciones Unidas, también contó con el apoyo del británico Richard Kosul-Ritz, director de la conferencia de ese organismo sobre comercio y desarrollo, la persona encargada de negociar los principios básicos. Es muy importante que América Latina y Europa desempeñen un rol importante en la regulación del capitalismo financiero. No podemos confiar solamente en lo que haga Estados Unidos. Entonces sí, claramente son propuestas adecuadas que van en la dirección correcta. A los avances globales también se sumó la reciente legislación antibuitre aprobada por el Parlamento de Bélgica. El proyecto de deuda soberana no solo beneficiará a la Argentina, sino también a todas las economías con dificultades de deuda, como Ucrania, España y Puerto Rico. Bueno, brevemente esta ha sido la historia de la Argentina, los buitres. ¿Qué se te ocurre decir después de haber visto y compartido este informe, Pedro? Que el alcance es realmente importante y nosotros hemos mencionado recién Ecuador, Grecia, podemos agregar muchísimos casos, por supuesto por falta de tiempo no lo hacemos, pero alguna vez acá también les dijimos que en España los nuevos gobiernos en las ciudades también querían investigar las propias deudas que tenían. O sea, el tema es muy complejo, tiene muchas aristas y además ha habido muchos negociados, justamente por eso la necesidad de investigar cada caso en particular. Y podemos agregar también que en España, específicamente en Cataluña, está en marcha un proceso electoral, el 27, dentro de 2 semanas. Hay elecciones en Cataluña, se abre una vía hacia la independencia y ahí también se cuela el tema del debate de la deuda. Claro. O sea, la deuda de España va a ser compartida si Cataluña se independiza, de quién es la deuda, cómo se ha tomado, eso también hay que investigarlo. Muy bien. ¿Raúl? ¿Y cómo nacen los buitres, Raúl? Pues es que hay una historia que relata el informe que veíamos, la historia argentina, pero la historia argentina va atravesando lo que es la historia de la deuda en el mundo y cómo nacen los buitres. En la década del 80 se dan las primeras crisis de deuda y son las latinoamericanas, justamente empezando por la de México. Y en esa década es cuando empiezan a aparecer sobre reestructuraciones de deuda demandas judiciales, que todavía no se las llamaba buitre. En los 90, que fue un año de mucha quiebra de países por deuda, hubo un cambio que fue fundamental, que fue el plan Brady de Estados Unidos. ¿Por qué fue fundamental? Porque fue el plan que permitió que los acreedores dejaran de tener cara, nombre y figura y pasaron a convertir en bonos su deuda. Con lo cual la deuda era trasladable, era vendible. Ya pasó a ser desconocido, invisible el acreedor y esto posibilitó que aparecieran buitres que compraran esa deuda y se pusieran en una posición de afectar al país deudor. Y a partir del 2000 se produce otro fenómeno importante, que es el tema de la reinterpretación de las Cortes de Estados Unidos sobre el principio de pari passu. ¿Qué es esto? El hecho de decir que un buitre, un fondo buitre que está afuera de cualquier acuerdo, tiene más derecho que aquellos que acordaron una forma de pago con el país acreedor. Curiosamente le llaman pari passu, igualdad de condiciones, a lo que prácticamente siente jurisprudencia sobre la desigualdad de condiciones. De la mano de esto, les doy un datito más. De las deudas renegociadas en los 80, el 10% fueron afectadas por juicios de fondos buitres. De las deudas negociadas entre el 90 y el 2005, el 25% de las deudas fueron afectadas por juicio del fondo buitre. Del 2005 para acá, el 50% de las deudas fueron afectadas por juicio de fondos buitre. Fíjese si era necesario o no este planteo de Argentina y que Naciones Unidas se pronunciara al respecto. Por eso, ¿qué estará diciendo Paul Singer ahora?
¿Qué estará pensando? Una nueva Singer estrategia, ahora, ¿no? seguramente. Bueno, no podemos estar en semejante cabeza. No. Hacemos aquí una pausa. Enseguida estamos con ustedes, por supuesto, con el análisis de esta importante información con la que abrimos el noticiero y que afecta al mundo entero, la verdad. Ya volvemos.